El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas mismas que se encuentran en la médula ósea, las cuales son un componente importantísimo del sistema inmunitario. Las células plasmáticas producen una proteína anormal que se les conoce con diferentes nombres, entre ellos proteína monoclonal pico-mo-paraproteína. Y bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor José Luis Álvarez Vera, médico adscrito del Servicio de Hematología del Centro Médico 20 de Noviembre y del Servicio de Hematología del Hospital Español. Doctor, muy buenos días y gracias por darnos esta entrevista esta mañana para Código Salud. Buenos días, poder aquí aportar algo a la salud de todos. Sí nos escucha bien usted, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Le voy a pedir nada más que hable un poquito más fuerte. De acuerdo. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo le quiero preguntar cómo es que se detecta el mieloma múltiple y en qué consiste. Dos preguntas en una. Bueno, se detecta haciendo las pruebas. Ya comentabas inicialmente que es una enfermedad de la médula ósea. Por lo tanto, se requiere realizar un aspirado de médula ósea para poder observar la presencia de estas células plasmáticas que habitualmente nos ayudan, son células normales del cuerpo, pero que en un padecimiento como el mieloma múltiple se reproducen desordenadamente y van a infiltrar hacia la médula ósea. El primer punto sería encontrar más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea, además de otros estudios, porque la célula plasmática va a producir una inmunoglobulina que comentabas que la consideramos o la llamamos monoclonal, que a lo que nos referimos es que es una proteína producida por una sola clona. Entendiendo una clona que vienen de una sola célula o de un solo grupo de células que tienen las mismas características y que por lo tanto van a producir esta proteína toda que es igual, es en espejo. Entonces nosotros hacemos pruebas para poder encontrar o captar esta proteína, que es una electroforesis de proteínas con inmunofijación, es la especificación para saber que sea clonal, porque uno puede tener elevada la inmunoglobulina por un proceso inflamatorio o infeccioso y no necesariamente ser clonal. Entonces hacemos un aspirado de médula ósea, porque esto es un problema de la médula ósea, buscando las células plasmáticas en aumento más de 10% y encontrar la presencia de la proteína monoclonal. La célula plasmática está habitualmente, no la encontramos en la sangre periférica. La célula plasmática es parte de nuestras defensas, forma parte de la familia de los linfocitos. Cuando uno se toma una biometría hemática, pueden revisar que dice ahí leucocitos y vienen 5 grupos de células principalmente: neutrófilos, linfocitos, células monocitos, basófilos y eosinófilos. La célula plasmática viene de los linfocitos, no la vamos a encontrar en sangre periférica, los podemos encontrar en los ganglios, que es donde habitualmente se reproducen, y en el caso del mieloma múltiple, regresa a la médula ósea o infiltra a la médula ósea, que habitualmente podemos encontrar hasta 5%, arriba de 10 es criterio para mieloma múltiple. El mieloma múltiple se da, doctor, generalmente en pacientes ¿de qué edad? ¿De qué edades? No, en México hemos hecho algunos estudios. En México hemos encontrado que los pacientes, el promedio de edad es de 58 años, a diferencia de la población mundial que está descrito por arriba de 65 años, nuestra población la hemos encontrado más joven, en 58 años en promedio. Hemos tenido casos de pacientes incluso menores de edad, ha habido por ahí algunos casos, tenemos casos de 30 años, pero la característica de nuestra población es que es mucho más joven que la población global o la población descrita a nivel mundial. Podríamos decirlo así, ¿no? En México es distinto a si comparamos a los casos que hay a nivel mundial en otros países. Exactamente. ¿Cuál sería la causa, doctor? La principal causa del mieloma múltiple. No existe como tal una causa específica. Sabemos
que hay pacientes que se pueden exponer a radiaciones. Se ha encontrado asociación a algunos químicos, bencenos, que pueden estar asociados. Hay algo que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, y voy a tratar de explicar esta parte. Sí, explíquenos. Se refiere a encontrar esta proteína de forma clonal, que le decimos que tiene significado incierto porque no significa que tiene mieloma. Hoy sabemos que esta gamapatía podemos encontrarla, se llama gamapatía porque en la electroforesis corre en una sección que se llama gamma. Entonces es una enfermedad de la zona que nosotros conocemos como gamma en electroforesis, que es monoclonal, que ya comentabas anteriormente este término que se refiere a que viene de una sola familia, y de significado incierto porque no sabemos hacia dónde va a ir. Sabemos que de estos pacientes el 15% van a desarrollar mieloma. Sin embargo, si lo vemos al revés, de los pacientes que tienen mieloma, un alto porcentaje, alrededor del 80%, vienen de una gamapatía monoclonal. Entonces, lo importante sería captar a estos pacientes para darles vigilancia y, en caso de ser necesario, tratamiento temprano. Por supuesto. Doctor, lo invito a usted y a las personas que nos están viendo en estos momentos a que veamos la siguiente información, que es complementaria, por supuesto, a lo que usted nos está explicando. La Organización Mundial de la Salud define al mieloma múltiple como una neoplasia de células plasmáticas multifocal que afecta a la médula ósea. Dicho en otras palabras, se trata de un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se ubican en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. Dicho sistema se compone de varios tipos de células que funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. De esta manera, cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen fuera de control, se denominan mieloma múltiple. La American Cancer Society explica que en el mieloma múltiple, la proliferación desmedida de células plasmáticas en la médula ósea puede desplazar a las células productoras de células sanguíneas normales, causando recuentos bajos de estas. Por consiguiente, las características más sobresalientes de este padecimiento son la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas. Por último, se sabe que esta enfermedad rara vez afecta a pacientes menores de 30 años, mientras que el 90% de los casos se presenta en pacientes mayores de 50 años. Bueno, pues muy claro lo que nos explican precisamente. Doctor, yo le quiero preguntar cuáles son los órganos que se ven afectados cuando un paciente es diagnosticado con mieloma múltiple. Bueno, como comentaban, el mieloma múltiple se caracteriza por lo que nosotros conocemos como CRAB, que son lesiones líticas, o sea, va a ir a atacar los huesos, es como si los mordiera, los dejara en un cascarón. Uy. Vamos a tener falla renal. Los pacientes pueden tener falla renal tanto por la hipercalcemia como por la producción de esta proteína. También tenemos anemia, ya comentaba la cápsula, sí, que tenemos la célula plasmática se mete a la médula ósea, que es donde se producen las células de la sangre, entonces una característica es la anemia. Y bueno, ya me adelantaba un poco que tiene hipercalcemia. Entonces son estos 4 datos los que nos ayudan, que es la hipercalcemia, la anemia, la falla renal y las lesiones líticas. O sea, cualquier hueso del cuerpo se puede ver afectado. Definitivamente. ¿Cuánto sería el periodo de vida de una persona, de un paciente, doctor, con mieloma múltiple? Con los nuevos tratamientos ha cambiado toda esta historia. Antes se consideraba que un paciente con mieloma múltiple vivía de 3 a 5 años. Muy poco. Gracias a de 3 a 5 años. Antiguamente lo que vivían. Ahora, con los nuevos tratamientos, llegan a vivir, tenemos pacientes que tienen más de 10 años con el diagnóstico, pero obviamente con varias líneas de tratamiento y sobre todo con las nuevas terapias que se van adquiriendo. ¿Cuál vendría a ser hoy por hoy, doctor, el mejor tratamiento para el mieloma múltiple? Tenemos un grupo de tratamientos que más bien son grupos de medicamentos. Algo que nosotros conocemos como inmunomoduladores
otro grupo que son los inhibidores de proteosoma por su mecanismo de acción y el esteroide. La combinación de estos tres, o sea, una tripleta, actualmente es el mejor tratamiento que se está utilizando. Usar un inmunomodulador, ya sea talidomida, lenalidomida, pomalidomida, usar un inhibidor de proteosoma, que puede ser, tenemos en México el bortezomib, el carfilzomib, el ixazomib y el esteroide. Entonces son combinaciones que se están utilizando. Diferentes centros utilizamos diferentes combinaciones, también en base a la disponibilidad que contamos. Claro, y también al paciente, porque me imagino que cada caso también requiere de un tratamiento personalizado de alguna manera, ¿no? Por la edad del paciente, por el estado en el que se encuentre, todos estos factores influyen. Sí, tenemos, hay una forma incluso inicial de dividir al paciente en pacientes candidatos a trasplante y no candidatos a trasplante. Hoy sabemos que los pacientes candidatos a trasplante, que eso se evalúan también si tiene o no tiene al debut falla renal, si presenta factores de mal pronóstico o alteraciones citogenéticas que pueden ser de mal pronóstico, que eso lo evalúa cada hematólogo, cada grupo hematológico. Y, por ejemplo, en pacientes candidatos a trasplante utilizamos algunas combinaciones un poco más agresivas. En pacientes no candidatos a trasplante también se pueden utilizar estas, pero con dosis diferentes. Entonces sí se individualiza el paciente en base a sus características iniciales, a sus características clínicas, a las características de la enfermedad y buscando la remisión y la sobrevida libre de evento, que eso me refiero al tiempo libre de enfermedad que va a pasar el paciente, buscando el mayor tiempo libre de enfermedad. Bien, doctor Álvarez Vera, ha sido muy clara su explicación esta mañana. Le agradecemos mucho de verdad que nos haya dado esta entrevista y lo invitaremos próximamente, ya que pase toda esta situación de la cuarentena, por supuesto, a que venga aquí al estudio de Código Salud. Será un gusto poder acudir y les mando un saludo.